Chanoli bik'it k'upetik li'e. La palabra oontonil literalmente significa corazón, pero cuando se usa en una expresión adquiere un significado cargado de sentimiento, de sinceridad porque se dice algo con y desde el corazón, desde la esencia como ser humano porque en el corazón está la fuente misma de la conciencia. Cuando alguien conversa, lo hace con el corazón y toma conciencia de su propia existencia. Es frecuente escuchar la palabra ontonil expresada en diferentes formas y generalmente está relacionada con los verbos ser, estar y haber. Por ejemplo, chayem koonton literalmente significa está perdido mi corazón. Sin embargo, se traduce como estoy distraído. Lo mismo sucede con oyep tionton. Literalmente significa hay muchos comecorazones. Sin embargo, se traduce como hay muchos envidiosos, etc. Cuando el sustantivo ontonil se usa en una expresión, este sufre modificaciones porque se agregan los marcadores de posesión. Los elementos que lo anteceden también pueden sufrir modificaciones al momento de formar expresiones en presente simple. Recuerde usar los marcadores de posesión. Oontonil, coonton, avoonton, yoonton, coontontic, coontoncutic, avoontonik, yoontonik. Ch'ayem oontonil, ch'ayem coonton. Ch'ayem coonton literalmente significa está perdido mi corazón porque está constituido por el verbo ch'ayel, perder, y por el sustantivo oontonil, corazón. Sin embargo, se traduce como estoy distraído u ocupado sobre algo. Se usa cuando alguien está ocupado, concentrado o pensativo sobre algo o alguien. Ejemplo, ch'ayem coonton ta'amtel, mushkaik ushich'echli orae. Estoy ocupado en el trabajo, no siento cómo pasa la hora. Ch'ayem oontonil, ch'ayem coonton, ch'ayem avoonton, ch'ayem yoonton, ch'ayem coontontic, ch'ayem coontoncutic, ch'ayem avoontonik, ch'ayem yoontonic. Chopol oontonil, chopol avoonton. Chopol avoonton literalmente significa es malo tu corazón, porque está constituido por la palabra chopol, es malo, y por el sustantivo oontonil, corazón. Sin embargo, se traduce como eres malo. En la tercera persona se usa en forma indistinta si es él o ella, o si se refiere a animales. Ejemplo, chopol avoonton, muyukleklik usi chapase. Eres malo, no está bien lo que haces. Chopol oontonil, chopol coonton, chopol avoonton, chopol yoonton, chopol coontontic, chopol coontoncutic, chopol avoontonic, chopol yoontonic.
Nichimajel o ontonil. Xnichimaj yo onton. Xnichimaj yontón literalmente significa florece su corazón, porque está constituido por el verbo nichimajel, florecer, y por el sustantivo ontonil, corazón. Sin embargo, se traduce como está feliz o contento. En la tercera persona se usa en forma indistinta si es él o ella, o si se refiere a animales. Ejemplo, Xnichimaj yontón lichtote yun siakil chay nichimal kopetik. Mi padre está feliz porque está escuchando poemas. Nichimajel o ontonil. Xnichimaj ko onton. Xnichimaj avo onton. Xnichimaj yo onton. Xnichimaj ko ontontik. Xnichimaj ko ontonkutik. Xnichimaj avo ontonik. Xnichimaj yo ontonik. Atel o ontonil. Chkat ko onton. Xcat contón literalmente significa cuento mi corazón, porque está constituido por el verbo atel, contar, y por el sustantivo ontonil, corazón. Sin embargo, se traduce como estoy triste o estoy preocupado. En la tercera persona se usa en forma indistinta si es él o ella, o si se refiere a animales. Ejemplo, Xcat contón yum cham tot. Estoy triste porque murió mi papá. Atel o ontonil. Chkat ko onton. Chavat avo onton. Chat yo onton. Chkat ko ontontik. Chkat ko ontonkutik. Chavat avo ontonik. Chat yo ontonik. Kushel o ontonil. Tashakush avo onton. Tashakush avontón literalmente significa descanse tu corazón, porque está constituido por el verbo kushel, descansar, y por el sustantivo ontonil, corazón. Sin embargo, se traduce como descansas. En la tercera persona se usa en forma indistinta si es él o ella, o si se refiere a animales. Ejemplo, Tashakush avonton yun lubemot. Descansas porque estás cansado. Kushel o ontonil. Tahkush ko onton. Tashakush avo onton. Taskush yo onton. Tahkush ko ontontik. Tahkush ko ontonkutik. Tashakush avo ontonik. Taskush yo ontonik. Ch'ayel o ontonil. Tashch'ayta yo onton. Tashch'aita yontón literalmente significa se le olvida desde su corazón, porque está constituido por el verbo chayel, olvidar, y por el sustantivo ontonil, corazón. Sin embargo, se traduce como se le olvida. En la tercera persona se usa en forma indistinta si es él o ella, o si se refiere a animales. Ejemplo,
Tashch'ayta yo'ontonik usik'ota pasele. Se le olvida lo que sucedió. Ch'ayel o'ontonil. Tashch'ayta ko'onton. Tashch'ayta vo'onton. Tashch'ayta yo'onton. Tashch'ayta ko'ontontik. Tashch'ayta ko'ontonkutik. Tashch'ayta vo'ontonik. Tashch'ayta yo'ontonik. Batz'ikolaval.